Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Deseamos de todo corazón que usted se una a nosotros en este momento a estudiar la palabra de Dios. Nosotros somos El Rollo del Libro. Y a continuación le dejamos una serie de recomendaciones si estudiará durante los siguientes minutos la palabra de Dios con nosotros. Prepárese hoy con su Biblia, su libreta de notas, ábrala de una vez en Jueces capítulo número 6, el libro y el capítulo a estudiar. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Utilizando la versión Nueva Traducción Viviente NTV, leemos por última vez el capítulo 6 de Jueces. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por su ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito, horneó pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla, puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo:
pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: «Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor». «No te preocupes», le contestó el Señor. «No tengas miedo, no morirás». Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa «El Señor es paz». Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste». Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: «¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defiende su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar». A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerubbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: «Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste». Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: «Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más, esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío». Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Siga disfrutando de El Rollo del Libro. El Rollo del Libro. Por Radio Vea. En este segundo segmento le invito a tomar su libreta de notas. Vamos a compartir una serie de comentarios y usted, por favor, apunte algunas frases, palabras que para usted sea considerable importante. El Rollo del Libro. Jueces capítulo número 6. Después de la derrota de Sísara y Jabín en Canaán, ¿se recuerda? El pueblo de Dios vivió en paz por 40 años. Sin embargo, durante ese tiempo de paz, ellos comenzaron a hundirse nuevamente en el pecado.
La victoria de Israel sobre el pecado no parecía durar, pero la paciencia de Dios para con ellos como nación parecía no acabar. Aunque fueron castigados severamente a causa del desvío de sus corazones, Dios no los rechazaba. Debido a que habían dado la espalda a Dios, Dios los entrega a los madianitas durante un periodo de 7 años. Esto lo dice el versículo 1. Pero es importante que entendamos la condición de la nación durante aquellos 7 años de opresión. En el verso 2 nos dice que los madianitas oprimían tanto a los israelitas que estos se hicieron cuevas en los montes y cavernas y también en lugares fortificados. Significa que los israelitas no estaban seguros en sus hogares. Ellos tuvieron que salir de ellos y encontrar escondites en las montañas y en las cuevas para poder protegerse de los soldados madianitas. Observe el verso 3 al 4 y allí se narra lo que hacían los soldados madianitas. Dice que cada vez que los israelitas plantaban sus cosechas, los madianitas y los amalecitas invadían sus tierras y les destruían sus cosechas, dejándolos prácticamente sin comer. También arruinaban todo a su paso, matando a las ovejas, al ganado, a los asnos. Los madianitas y los amalecitas venían en gran número y tomaban para sí productos agrícolas que producía Israel en sus campos. De tal manera que Israel se empobrecía cada vez más sin poder acudir a nadie más que no fuera a Dios. Y llegamos al verso 7, donde ellos claman al Señor. ¿Y qué hace Dios? Les envía a un profeta para que les hable. El profeta lo primero que hace es recordarle la compasión de Él para con ellos. Y le recuerda cómo Dios obró en sus ancestros, librándolos de la mano de los egipcios, la nación más poderosa en aquel tiempo. Allí sus antepasados sufrieron dura opresión, pero Dios los liberó dándoles su propia tierra. Eso lo dice el verso 9. El siguiente, el 10, habla de que Dios esperaba que su pueblo entonces le sirviera y le adorara solamente a Él. Pero ellos no hicieron esto. Y por esa situación es que ahora ellos se encuentran en aflicción. Acá el profeta, hermanos, tuvo que desempeñar un papel importante. Y es recordarle a estos israelitas la razón por la cual la tierra se encontraba en las condiciones. Ellos sufrían opresión porque le habían dado la espalda a Dios. Significa que mientras siguieran alejándose de Dios, más problemas tendrían. Por eso el profeta llamó al pueblo al arrepentimiento y que retornaran a Dios. Era bien importante que Israel entendiera que el pecado los estaba privando de las bendiciones de Dios. Entonces vale la pena acá hacer un paréntesis y hacerle preguntas a usted, como por ejemplo, ¿cuántas veces queremos la bendición de Dios mientras seguimos aferrados al pecado? Dios le estaba enseñando a su pueblo que ellos no podían seguir así. No podían tener ambas cosas, el pecado y la bendición. Después entonces de haberle recordado la razón por la cual su tierra estaba bajo aquella opresión, aparece en el versículo 11 un personaje importantísimo, Jesucristo mismo personificado en un ángel. Es interesante que no se registra que hubo algún tipo de arrepentimiento por parte del pueblo. Durante el tiempo de los jueces, podemos ver que hasta ahora el pueblo se caracterizaba por caer continuamente en pecado. Dios en su misericordia les daba tiempo de alivio, pero la atracción por el pecado traería nuevamente la derrota. El hecho es de que Dios no se cansa de enviar mensajes y mensajeros. Y ahora es turno de su ángel. Un ángel delante de un pueblo rebelde. Eso solo nos habla de un inmenso acto de gracia de parte de Dios.
Aquí vemos que el ángel de Jehová se sienta debajo de una encina en la región de Ofra. Verso 11 lo dice. Aquella propiedad era perteneciente al papá de Gedeón, Joás Abiezerita. Los Abiezeritas eran un clan dentro de la tribu de Manasés. Eso lo puede usted comprobar en el libro de Josué, capítulo 17. Cuando el ángel apareció a Gedeón, el hijo de Joás, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. E inmediatamente entonces viene una pregunta. ¿Por qué Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lugar donde se trabajan las uvas? El verso 11 nos dice que hacían esto para ocultarse de los madianitas. Una vez más vemos la situación en que se encontraba el pueblo de Israel en aquellos días. El ángel del Señor lleva un mensaje a Gedeón. Verso 12. Y hay en diferentes versiones la frase varón valiente y esforzado, que es la versión tradicional, lo traduce de otras maneras, como por ejemplo varón guerrero o varón valiente. También el ángel del Señor le habla de que Dios está con él. Todo eso era algo nuevo para Gedeón. Es muy probable que él no se viera a sí mismo como un valiente guerrero, y tiene lógica porque él estaba escondido. Así que Gedeón tiene un poco de confusión al escuchar estas palabras, algo así como le pareció a María cuando le saluda diciéndole, bendita entre todas las mujeres. En el momento María no entendía. La pregunta es, si Jehová estaba con el pueblo de Israel, entonces ¿por qué está pasando eso? Y de hecho esa fue la pregunta que Gedeón le lanza al ángel. Era obvio que Gedeón estaba batallando con sus pensamientos, porque definitivamente Gedeón no evidenciaba el cuidado de Dios en medio de su pueblo. Pero observe, hermano, el verso 12, donde Gedeón le pregunta al ángel sobre las maravillas de Dios en el pasado. Y las preguntas son puntuales. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Entonces vemos acá a Gedeón que ha estado mucho tiempo pensando en eso. Tal vez estaba orando, buscando de Dios. No lo relata el texto bíblico. Pero él había oído de las grandezas del Señor que había hecho a sus ancestros. Y por eso él preguntaba, ¿dónde se había quedado todo eso? Hermanos, como era obvio, Gedeón anhelaba ver a Dios moverse en favor de su pueblo y en contra de sus enemigos. Pero las preguntas generan dudas, ¿verdad? Aunque Gedeón anhelaba ver el poder de Dios, vemos aquí desde el inicio la poca fe de Gedeón, muy pequeña. Y lo primero que evidencia es que su poca fe le está llevando a pensar que Dios había abandonado a su pueblo. En el versículo 14, Dios le habla a Gedeón y lo desafía a salir con su fuerza a salvar al pueblo. Este verso es interesante, pues vemos que habían algunas características en Gedeón que él quería usar. En primer lugar, había una fuerza que podía salvar la nación. ¿Cuál era esa fuerza? Es obvio que la fuerza de la que aquí se habla no es humana, pues no era el caso de Gedeón. Entonces aquí podemos observar dos cosas de Gedeón. En primer lugar, su corazón. Un corazón que pensaba, que clamaba a Dios para que hiciera algo. Aunque él estaba viendo al pasado, viendo las hazañas que Dios había hecho con sus ancestros, él no podía entender qué había sucedido en este presente, en su presente, y por eso le preguntó al ángel. Así que no olvide este punto, el corazón de Gedeón. Lo segundo es que Gedeón en este capítulo, su corazón está angustiado porque Dios había abandonado la nación.
Hay personas que ni siquiera se percatan que ya Dios no está de su lado. Gedeón tenía un anhelo y era que Dios regresara y su bendición regresara sobre el pueblo. Entonces esas cualidades en la vida de Gedeón era lo que el ángel dijo, esa es su fuerza y con esa debes ir a pelear. Hermano, Gedeón no fue un Sansón. Sansón es la eminencia de la fuerza física, Gedeón no era así. Pero Gedeón poseía cualidades distintas. Ya lo vimos, el deseo de ver a Dios obrar de nuevo como lo había hecho en el pasado. Solo con eso surge entonces la gran oportunidad de que Dios lo pueda usar. Y todas esas cosas no están afuera, están dentro, en el corazón de Gedeón. Gedeón también nos enseña que él conocía sus propias debilidades, porque en el verso 15 lanza otra pregunta. ¿Con qué voy a salvar a Israel? El mismo Gedeón le recuerda que su tribu, su clan, era muy débil, la tribu de Manasés. Y también le dice que él, como persona, era el menos importante de toda su familia. Aquí vemos que Gedeón no entendía que la fuente de su victoria, de su fortaleza, no estaba en él, no era física ni mental, sino que era Dios operando en su corazón. Así que Dios le habla en aquel día y en el verso 16 le confirma que Él va a estar con él y que Él lo va a fortalecer para derrotar a los madianitas. Entonces podemos imaginar el pensamiento que Gedeón generó en ese momento. Porque la opresión de los enemigos, los madianitas, era muy grande. Y era por eso que toda esa generación se ocultaba en las montañas y en las cuevas. Gedeón entonces escuchó las palabras del Señor, pero quería estar seguro que había escuchado correctamente, de tal manera que le pide al ángel una señal. Lo que el Señor le estaba pidiendo a él que hiciera una gran comisión y que Gedeón necesitaba estar seguro de lo que estaba escuchando provenía realmente de parte de Dios. Esto que estaba haciendo Gedeón de pedir una señal, no hay que verlo necesariamente como algo negativo. Hay ocasiones en que las Escrituras nos revelan que Dios dio señales para confirmar lo que estaba diciendo a su pueblo. Pero cabe destacar, hermanos, que aunque Gedeón estaba pidiendo una señal, también sale a buscar una ofrenda para dársela al ángel del Señor. La palabra que aquí se usa para ofrenda en el hebreo se refiere a un tributo, a una ofrenda sacrificial. Pero se podría ver mejor como un acto de hospitalidad. Él está ofreciendo al ángel del Señor algo de comer. Quizás su intención era hablar más del tema con el ángel. Aunque algunos creen que lo que estaba trayendo Gedeón era una ofrenda para el Señor. En el versículo 19 parece indicarnos que la carne preparada era con el propósito de ser consumida. Entonces nos da la impresión, a partir de que Gedeón puso la carne en la cesta y trajo una especie de sopa, aquel caldo no hubiera sido necesario si lo que estaba ofreciendo al ángel era un sacrificio de adoración. Pero en el verso 20, cuando Gedeón regresa con la comida, el ángel del Señor le dice que ponga la carne y los panes sin levadura sobre una piedra. Él también debería vertir el caldo, y es muy probable, hermanos, aunque aquí no se nos dice que el caldo debía vertirlo sobre la carne y los panes sin levadura que estaban sobre la roca. Luego de que Gedeón obedeció lo que el ángel le pidió, tocó con la punta de su vara la carne y los panes. Entonces de la roca dice que subió fuego que consumió la carne y los panes. Y al instante, según el verso 21, de haber sucedido esto, el ángel de Jehová desapareció.
Gedeón entonces, en parte del 21 y el verso 22, se percata que había sido el ángel del Señor el que había estado con él en ese momento. Y eso provoca, según el verso 23, un gran miedo en su corazón, pues él temía que iba a morir por haber visto el ángel de Jehová. Pero Dios le dice que no tema, sino que esté en paz. Como respuesta entonces a lo sucedido aquel día, Gedeón construye un altar al Señor y según el verso 24 le pone el Señor es paz. Hermanos, este encuentro con el ángel de Jehová debió haber sido algo trascendental en la vida de Gedeón. Él sabía ya que Dios no había abandonado su pueblo. También había recibido una gran señal de que él sería instrumento escogido por Dios para librar a Israel de la opresión de los madianitas. Dios no le pidió a Gedeón que fuera a pelear inmediatamente. Sin embargo, sí le dio una tarea que tenía que ver con su familia. En el verso 25, Dios le habló y le dijo que tomara un toro del rebaño de su padre. El toro debía tener 7 años de edad y estar plenamente maduro. Tenía que derribar el altar que su papá había levantado para el dios Baal y un poste con la imagen de la diosa Acera que estaba al lado del altar. En su lugar, Gedeón tenía que construir altar para Dios. Con la madera de la imagen de la diosa Acera tenía que encender un fuego sobre ese altar y ahí sacrificar el toro que iba a tomar del rebaño de su papá. Verso 26 lo dice. Así que haciendo esto, Gedeón estaba definiendo su postura. Él tenía que estar dispuesto a limpiar su propia casa antes de ser usado por Dios, porque no cabe duda que los de su casa practicaban la idolatría. Este acto iba a ser sumamente importante, porque iba a definir en la mente de Gedeón y del pueblo que Gedeón estaba en contra de Baal y los dioses cananeos. Y de esa manera, públicamente, Gedeón estaba declarando que estaba del lado de Dios. El relato bíblico, como ya lo vimos, Gedeón obedece al Señor, toma 10 de sus siervos y debido a que temía ser visto por su familia y los hombres de la ciudad, hizo todo aquello que Dios le pidió por la noche para que nadie lo pudiera ver. Pero por la mañana, cuando se descubrió lo sucedido, la gente empezó a investigar y descubre que Gedeón era responsable de eso. Verso 29. Y el 30, los hombres del pueblo están exigiendo al papá de Gedeón que traigan a su hijo para matarlo por haber hecho todo eso. Interviene entonces Joás preguntándole a la multitud por qué ellos trataban de resolver dicho asunto con sus propias manos. Él les dice que le dejaran el asunto a Baal si al fin y al cabo era su altar, él tenía que intervenir. Y por eso cita, si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces la multitud se enfureció y se marchó dejando aquel asunto en las manos de Baal. Desde aquel día a Gedeón le llaman Jerobaal, que significa contienda contra Baal, según lo dice el verso 32. Por medio de lo sucedido, Dios le estaba mostrando a Gedeón que estaba dispuesto a protegerlo, pero la clave es la obediencia. Por el momento, Gedeón está obedeciendo. Estos versículos, hermanos, nos están mostrando más aún acerca de la condición en la que se encontraba el país en aquel tiempo. Los hombres del pueblo donde vivía Gedeón estaban molestos porque se había construido un altar a Dios sobre los restos del altar dedicado a Baal. Entonces no nos quedan dudas sobre que la lealtad del pueblo de Israel estaba totalmente en contra de Dios y preferían a Baal. Este era el pueblo que Gedeón estaba tratando de salvar. Pero ellos no estaban listos para arrepentirse de sus pecados. No estaban listos tampoco para consagrarse al Señor. Luego llega el día de la batalla. Verso 33. Los madianitas y los amalecitas dice que se juntan con sus fuerzas
y con otros pueblos del oriente y cruzan el Jordán y acampan en Jezreel. Y verso 34 cita algo muy interesante. El Espíritu del Señor viene sobre Gedeón, el cual lo hace tocar una trompeta para que los abiezeritas, los de su clan, se reúnan con él. También envía mensajeros para las tribus de Manasés, para que tomaran armas, y el llamado también es para las tribus de Aser, de Zabulón y Neftalí, tribus que terminan apoyando a Gedeón en la lucha contra los enemigos. Gedeón estaba preparado para la batalla, pero se toma un tiempo para ir a preguntarle al Señor si Él le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Aunque ciertamente, hermanos, Gedeón parecía tener problemas con su fe, hay que entender que era la costumbre de los reyes de Israel buscar la voluntad y la bendición de Dios antes de ir a la batalla. Esto es lo que Gedeón está haciendo acá. Le está pidiendo a Dios que le dé una señal y que le asegure que va a tener la victoria sobre sus enemigos. Verso 36. Luego el 37 y el 38, Gedeón le pide al Señor una señal muy particular. Dice que él preparó un vellón de lana de oveja y lo puso sobre la tierra y le dice a Dios que si el rocío de la mañana estaba sobre el vellón y no sobre la tierra, él sabría que Dios salvaría a Israel y le daría victoria. Por la mañana, cuando Gedeón se levanta, ve que esa señal se cumple. Y en los versos 39 y 40, Gedeón pide confirmación a Dios. Y esta vez pide lo mismo, solo que al revés, que la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Sucedió exactamente como lo había pedido. De esa manera, Gedeón supo que Dios le daría la victoria. Mi comentario final es que la nación de Israel le había dado la espalda a Dios. Sin embargo, hermanos, en medio de todo esto, un hombre que se lamentaba de que la presencia de Dios ya no se evidenciaba entre de ellos, se levanta. Este hombre tenía un anhelo dentro de su corazón, y es ver el poder de Dios que había escuchado a lo largo de la historia. Gedeón no era un individuo fuerte, más bien un individuo introvertido, tanto miedoso como lo vimos, pero está dispuesto a obedecer. Y esto es lo que Dios premia, la obediencia. Así que Él va a tomar a este hombre y lo va a usar, y Gedeón se convierte en el capítulo 6 en otro juez para Israel. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. Avanzamos entonces y nos preparamos para el primer paso de nuestro bosquejo. ¿De qué cosas habla el capítulo 6 de Jueces? Aunque ciertamente nos está hablando de una sola cosa, pero esa una la debemos de dividir en partes para entender mejor la historia. Así que vamos a hacer 6 bloques para verlos como títulos principales. Del verso 1 al verso 6 está el primer bloque. A ese le vamos a titular La opresión de Israel por los madianitas. Verso 1 al 6, la opresión de Israel por los madianitas. Segundo bloque, tenemos la intervención de Dios. Así apúntelo, la intervención de Dios, y eso está versos 7 al 10. En tercer lugar, encontramos el llamado de Gedeón. Esto aparece del verso 11 al versículo 24, el llamado de Gedeón. En cuarto lugar, Jueces 6 nos habla de la primera misión de Gedeón. Esto aparece del verso 25 al verso 32, primera misión de Gedeón. Luego viene en quinto lugar
la preparación para la batalla. Esto aparece en los versos 33 al 35, preparación para la batalla. Y por último, un sexto tema principal es la prueba de confirmación, versos 36 al 40. Prueba de confirmación. Entonces, ¿de qué nos habla Jueces 6? Nos habla de 6 cosas. Primero, de la opresión de Israel por los madianitas. Segundo, la intervención de Dios. Luego nos habla del llamado de Gedeón. En cuarto lugar, la primera misión de Gedeón. Seguidamente, en quinto lugar, la preparación para la batalla. Y finaliza en sexto lugar con la prueba de confirmación. Ahí entonces clasificamos estos 6 temas a lo largo de los 40 versículos de Jueces 6. Ahora vamos a seguir haciendo subbloques. De cada tema vamos a hacer subbloques y en este estudio vamos a encontrar que no todos los temas principales necesitan ser divididos. Déjeme entonces llevarle a ese punto. Tema 1, opresión de Israel por los madianitas. Aquí vamos a partir del verso 1 al verso 6 y lo vamos a partir en 2. La primera parte del verso 1 al verso 5. Y apunte el subtítulo: Apostasía de Israel y sus consecuencias. Apostasía de Israel y sus consecuencias. Ahí empieza la opresión de Israel, mostrándonos su apostasía y las consecuencias de esto. Para luego, en un solo versículo, poner un segundo subtema: Israel clama a Dios. Versículo 6, Israel clama a Dios. Así que, ¿qué aprendemos o de qué nos habla la opresión de Israel? De 2 cosas: de su apostasía y sus consecuencias y cómo ellos claman a Dios. Seguidamente, en el segundo tema, la intervención de Dios, lo vamos a dejar tal cual. No hay necesidad de hacer un subtema. Pero en el tema 3 sí vamos a hacer 3 subtemas. El primero, verso 11 y 12. Le pondremos como título El ángel del Señor. Este es el primer subtema del llamado de Gedeón, el ángel del Señor, versos 11 y 12. Seguidamente, como segundo subtema, conversación entre Gedeón y el ángel. Conversación entre Gedeón y el ángel. Esto lo encontramos en el verso 13 al 16. Y por último, para cerrar el tema número 3, como subtema titulado Gedeón pide una señal. Eso aparece del verso 17 al verso 24. Gedeón pide una señal. Entonces el llamado de Gedeón se parte en 3. Primero, la intervención del ángel del Señor. Después, una conversación que éste tiene con Gedeón. Y en tercer lugar, una señal que pide Gedeón. Vamos entonces al tema número 4. Acá vamos a dividirlo en 3 subtemas. El primero, versos 25 y 26, le titularemos Órdenes de Dios a Gedeón. Órdenes de Dios a Gedeón. Subtema número 2 de la primera misión de Gedeón es obediencia de Gedeón, versos 27 al 30. 27 al 30, obediencia de Gedeón. Y cerramos con el subtema 3, Gedeón defiende a su padre. Verso 31 y 32. Gedeón defiende a su padre, 31 y 32. Vamos ahora al tema número 5. A este tema 5 no vamos a darle subdivisión, lo dejaremos tal cual. Y ahora sí, en el tema número 6 vamos a subdividirlo en 2 partes. La primera parte, versos 36 al 38. Le pondremos como subtítulo
Gedeón pide la primera confirmación. Gedeón pide la primera confirmación. Y versos 39 y 40 le titularemos Gedeón pide la segunda confirmación. Así que esto es la prueba de la confirmación. Hemos dividido en subtemas algunos temas principales. El primero, la opresión de Israel. El tercero, el llamado de Gedeón. El cuarto, la primera misión de Gedeón. Y el sexto, la prueba de confirmación. El tema 2, que es la intervención de Dios. Y el tema 5, preparación para la batalla, no fueron subdivididos. Ahora nos corresponde la justificación, es decir, la relación entre los títulos que le hemos dado con el texto bíblico. Y empieza el cotejo, la relación entre lo que nosotros le titulamos con el texto bíblico. Tiene que coincidir, tiene que haber una relación para que la observación se haya hecho de manera correcta. Vamos entonces a los 6 temas que tiene este capítulo 6 del libro de los jueces. El primero, opresión de Israel. Ahí trabajamos 2 divisiones. Vamos al primero, la apostasía de Israel y sus consecuencias. Versos 1 al verso número 5. Quiero aclarar que los 5 versículos tienen relación con la apostasía de Israel y sus consecuencias. Ahora, lo que buscamos es 1 o 2 versículos que conecten fácilmente con el título que le hemos dado a este subbloque. Y encontramos entonces los versos 1 y 2, los cuales le invito a marcar, para que usted vea la conexión del subtítulo con el texto bíblico. El título dice Apostasía de Israel y sus consecuencias. Escuche lo que dice el verso 1 y 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí usted ve la apostasía, cómo Israel se aleja de Dios. Y aquí vienen sus consecuencias. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Estas son las consecuencias. Y el verso 2 nos habla de cómo Israel vivía en mano de los madianitas. Entonces vemos ahí la clara relación entre el subtítulo con el texto bíblico. Seguidamente, Israel clama a Dios. Es un solo versículo. Tendría usted que subrayar todo el versículo, pero en nuestro caso solo subrayamos la última frase del verso 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está la relación. Vamos entonces un check a este primer tema. Segundo tema, la intervención de Dios. Aunque en este bloque no le hicimos subtemas, pero hay que encontrar la relación. Y el verso 8 en su primera frase conecta con el título, la intervención de Dios. Escuche lo que dice la primera frase del verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Cuál fue la intervención de Dios entonces? Un profeta. No nos dice qué profeta fue, el nombre del profeta, porque no es lo más importante. Lo más importante es el mensaje, que usted lo puede leer a partir de la segunda parte del verso 8 hasta el versículo número 10. Entonces hay un check ahí en este tema número 2. Vamos al tema 3, el llamado de Gedeón. Y aquí trabajamos 3 subbloques. El primero, versos 11 y 12, el ángel del Señor. Y usted podría subrayar la primera frase del verso 11 o mejor dicho, la primera frase del verso 12. Ambos señalan el ángel del Señor. Verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová.
Y el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Ese fue el que subrayamos nosotros. Subtema número 2, conversación entre Gedeón y el ángel. Y aquí usted puede subrayar las preguntas, por ejemplo. Pero aquí vemos, en nuestro caso, subrayamos la primera frase del verso número 13. Y Gedeón le respondió. Con eso que subraye, si hay una respuesta es porque hubo una pregunta. Y si hay una pregunta y una respuesta es porque hay una conversación. Muy bien. Vamos al subtema número 3. Gedeón pide una señal. Y eso está del verso 17 al 24 con detalle. Pero nosotros vamos a subrayar el verso 17. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Ahí vemos entonces que le pide una señal al ángel del Señor. Con esto estamos cerrando el tema número 3. Vamos al 4. Primera misión de Gedeón. Al parecer la primera misión no es ir a batallar contra los madianitas. Hay algo más que hacer. Y acá dividimos en 3 subtemas. El primero, órdenes de Dios a Gedeón, versos 25 y 26. ¿Cuáles fueron las órdenes de Dios? Bueno, aquí la orden habla de ir a hacer un sacrificio a la casa de su padre, ya que ahí se encontraba un altar levantado en favor de Baal y una imagen en honor a la diosa Acera. Pero la primera frase del verso 25 es la que le invito a subrayar. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Ese decir de Jehová es la orden. Ese decir de Jehová habla de ese sacrificio que Dios le pide a Gedeón que vaya a hacer. Seguidamente, como subtema 2 del verso 27 al verso 30 del tema 4, habla de la obediencia de Gedeón. Dice el verso 27 en su última frase, e hizo como Jehová le dijo. Perdón, quiero corregir algo, no es la última frase, sino es la segunda frase. E hizo como Jehová le dijo, verso 27. Entonces esa fue la señal de obediencia. Ahí no le preguntó, ahí ejecutó. Significa que obedeció. Vamos al subtema 3. Gedeón defiende a su papá. Versos 31 y 32. El verso 32, le invito a subrayarlo todo, conecta con este subtema. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Aquí Gedeón, pues, le obedece a Dios enfrentando a su padre y luego la multitud la emprende contra el padre, pero Gedeón, con la obediencia que le da a Dios, defiende a su padre. Con esto entonces está cerrado el tema número 4. Vamos al quinto, preparación para la batalla. Ahí no hay subtemas, lo que sí hay es la relación entre el tema principal con el texto bíblico, preparación para la batalla. Y el verso a subrayar es el 34, completito. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquí llevamos una secuencia. Primero vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón y después tocó el cuerno. ¿Por qué tocó el cuerno Gedeón? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. O sea que no es en sí un acto de Gedeón, sino es un acto del Espíritu usando a Gedeón. Y en tercer lugar, la convocación y los primeros en venir
es su clan, los abiezeritas. Muy bien. Por último, como sexto tema, la prueba de confirmación, y aquí hay 2 subtítulos. Número 1, Gedeón pide la primera confirmación. Y el verso 38 nos habla de la primera confirmación de Gedeón para ir a la batalla. Y aconteció así, pues, se lo leo, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Eso fue lo que pidió como confirmación y eso fue lo que sucedió. Y subtema número 2, Gedeón pide una segunda confirmación y el verso 39 habrá que subrayarlo todo. Nosotros lo subrayamos, déjeme ver, 1, 2, 3, las primeras 4 frases. Se las leo. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ahí está la confirmación. Entonces, hermanos, ya tenemos la secuencia de la historia y lo vamos a resumir en el siguiente bloque. En este cuarto paso hacemos una reflexión rápida y respondemos escribiendo en una frase muy pequeña: ¿qué aprendemos? ¿Qué lección nos deja estos 6 puntos de la historia de este juez llamado Gedeón? ¿Qué aprende usted de la opresión de Israel? Esa apostasía y sus consecuencias. ¿Qué aprende usted de un Israel que clama a Dios y Dios responde? ¿Qué aprende usted de la intervención de Dios y cómo Él levanta al profeta? ¿Qué aprendemos del llamado de Gedeón cuando se aparece el ángel del Señor? Esa conversación que tienen entre el ángel y Gedeón, el saludo. ¿Qué apreciación tiene sobre que Gedeón pide una señal? ¿Qué aprendemos sobre la primera misión de Gedeón? La orden de Dios de ir a tirar el altar. La obediencia de Gedeón a pesar de que le tenía miedo a su familia. Y cómo Gedeón defiende a su padre. ¿Qué aprendemos de la preparación para la batalla? Cómo el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y provocó que éste tocara el cuerno y automáticamente los abiezeritas se reúnen con él. ¿Qué aprende usted de la prueba de confirmación? La primera señal que pide y luego la segunda señal. Le voy a dar 1 minuto para que lo piense y lo escriba y después comentamos. Las aplicaciones son muchas en este pasaje de Jueces 6, por lo menos yo veo unas 5 hasta unas 8 aplicaciones interesantísimas, pero aquí cada uno toma su parte. Me gustaría que si usted quisiera compartir las suyas, pues nos escriba a nuestro WhatsApp y de vuelta le estaremos enviando nuestro bosquejo. Para nosotros, la aplicación
a este pasaje de Jueces 6 es que la victoria comienza en casa. Repito, la victoria comienza en casa. Y todo esto se basa en el pasaje de Jueces 6 del verso 25 al 32, donde es la primera orden que el Señor le da a Gedeón. Antes de darte la victoria sobre los madianitas y los amalecitas, te voy a dar la victoria sobre lo que está pasando en tu casa. Esa es nuestra aplicación. Se la compartimos y damos gracias a Dios por la oportunidad de haber desarrollado el bosquejo de Jueces 6. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Una vez más queremos motivarle y animarle a que nos acompañe en el siguiente episodio y vamos a estudiar la segunda parte de esta historia. Nos tocarán que analizar 25 versículos del capítulo número 7 de Jueces. Si usted va a participar de este estudio, le animo a que empiece a leer durante la semana un par de veces este capítulo y verá que cuando nos sentemos a estudiar, ya con solo este par de lecturas, la comprensión de este pasaje le será más fácil a usted. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.